Bueno, continuando con nuestra tercera charla, que el día de hoy, esta estará a cargo de la doctora Teresa Caprile. La doctora Caprile es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Biología Celular de la Universidad Austral de Chile. El año 2000 la doctora Caprile se integró a la Facultad de Ciencias Biológicas, donde actualmente cumple funciones como profesor asociado. Su productiva carrera científica la ha llevado a ser autora de una veintena de artículos como autor y coautor y como también investigador principal de varios proyectos Fondesit, ya sea de postdoctorado, iniciación y regular. En lo académico es muy importante destacar el gran número de estudiantes de pregrado y posgrado que han encontrado en la doctora Caprile una guía para el desarrollo de sus trabajos de tesis. Actualmente el laboratorio que dirige la doctora Caprile está enfocado, entre otras cosas, en el estudio de los determinantes celulares y moleculares que median los procesos de guía axonal. En este contexto, la doctora Caprile hoy nos contará acerca del líquido cefalorraquídeo, síntesis, distribución y su función. Doctora Caprile, el auditorio es completamente suyo. Vale, muchas gracias. ¿Esto hay que prenderlo, el micrófono? Está prendido, vale. Bueno, como decía, el laboratorio donde yo trabajo es el laboratorio de guía axonal, pero lo que les vengo a contar hoy no tiene mucho que ver con guía axonal, ¿ya? Lo que les vengo a contar es el líquido cefalorraquídeo, en el fondo los trabajos un poco que hemos hecho en los últimos años, pero sobre todo lo que les voy a mostrar son trabajos que no están hechos por nuestro grupo, pero que creo que son muy relevantes para entender bien el funcionamiento cerebral. Ahora, ¿qué se sabe del líquido cefalorraquídeo? Bueno, el líquido cefalorraquídeo es un líquido que está desde el comienzo de la formación del sistema nervioso. En el sentido que, bueno, aquí está mostrándose cómo se forma el sistema nervioso desde lo que es un epitelio, que es que esta placa neural empieza a curvarse, forma un surco, finalmente ese surco se cierra y genera el tubo. Bueno, ya dentro de ese tubo, y aquí estamos hablando de etapas muy, muy tempranas del desarrollo, ya dentro de ese tubo tenemos lo que es el líquido cefalorraquídeo embrionario, que en un comienzo prácticamente es el líquido amniótico, pero ya se empieza a llamar líquido cefalorraquídeo embrionario. De tal forma que cuando ya tenemos totalmente formado el sistema nervioso, en el interior entonces va a ser, como les digo, una estructura cilíndrica, hueca, y en el interior el líquido. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros empezamos a avanzar un poco en el desarrollo, esta estructura cilíndrica empieza a plegarse para formar lo que van a ser las vesículas encefálicas. Entonces aquí ya vemos de forma muy temprana lo que son las vesículas, de tal forma que en esta foto, por ejemplo, que es un embrión de pollo de solo 3 días, nosotros vemos que es hueco totalmente, tiene solo una capa de células que rodea esta estructura, y en el interior tenemos este líquido cefalorraquídeo embrionario, que prácticamente corresponde al 90% del volumen de lo que es en este momento el sistema nervioso. O sea, estamos hablando que prácticamente todo es líquido. Ahora, bueno, ¿qué funciones cumple este líquido durante esta etapa? Más adelante les voy a hablar en el adulto, pero como les digo, nosotros estamos enfocados un poco aquí. Tenemos entonces, en el esquema, esto serían las células, que veíamos era una sola capa de células, en el interior tenemos el líquido. ¿Y qué está ocurriendo en este líquido? Este líquido está mandando señales que vienen desde la sangre o señales que son directamente sintetizadas y secretadas por las células, llegan aquí al líquido y el líquido las distribuye. Entonces tenemos este líquido lleno de factores de crecimiento y por otro lado también tenemos que las células empiezan a secretar iones y se genera una fuerza osmótica dentro de este líquido. Esta fuerza osmótica que va a ser muy importante porque aquí en las células, que van a formar más adelante las neuronas, la glía, etc. En estas células tenemos receptores de presión, que cuando empieza a haber esta fuerza osmótica, las células entonces hace que se dividan y empiecen a formar neuroblastos, o células indiferenciadas que luego van a formar el sistema nervioso. Ya, por lo tanto, tenemos al líquido en una posición central, ejerciendo presión, una presión hidrostática, que genera replicación y además con distintos morfógenos y factores de crecimiento que hacen que estas células, que inicialmente era un epitelio normal, sin ningún tipo de característica neuronal, empiece a diferenciarse. Ahora, esto se sabe de hace tiempo ya? Esto ya, lo que yo les muestro es un experimento clásico del año 70, de la década de los 70,
en donde, con embriones de pollo, generalmente los que estudian líquido cefalorraquídeo es como bastante habitual que trabajen con embriones de pollo, porque son fáciles de manipular. Entonces aquí tenemos un embrión de pollo y ¿qué hacen? Si lo dejamos cierto tiempo, este sería el control, pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos que la presión que hay en el líquido se pierda porque le ponemos una pequeña cánula, vemos que el cerebro se deforma totalmente, lo que nos está diciendo que efectivamente el líquido cefalorraquídeo tiene un efecto mecánico de presión sobre las células. ¿Qué más tenemos? Decíamos que tenía un efecto mecánico y un efecto químico. ¿Cómo sabemos lo del efecto químico? Bueno, porque nosotros podemos sacar pedacitos de este epitelio, que veíamos que está por fuera, y lo ponemos en un medio que esté rico en glucosa, por ejemplo, en nutrientes, pero que no tenga morfógenos ni nada, y vamos a ver que hay mucha apoptosis, hay poca proliferación. BRDU es un marcador de proliferación y tubulina es un marcador de especialización hacia neuronas. Entonces, ¿qué vemos? Que con este medio las células tienden a morirse. Túnel es un marcador de sobrevivencia celular, o sea, de apoptosis. O sea, las células tienden a morirse, no se dividen y no se diferencian a neuronas o a neuroblastos. ¿Qué pasa si le ponemos líquido cefalorraquídeo? Nos pasa todo lo contrario. Tenemos mucha más supervivencia. Tenemos que las células se dividen mucho más y que las células que se están formando se diferencian a neuroblastos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hay aquí? O sea, ¿qué cosas hay en el líquido cefalorraquídeo que nos permiten que las células sobrevivan, se diferencien? Y aquí estamos metidos varios grupos, bueno, varios no, muchos grupos, tratando de encontrar cuáles son estos factores. Y esto se hace importante, ¿por qué? No solo por la curiosidad de ver, bueno, ¿qué tiene el líquido embrionario que hace que las células se diferencien? Bueno, efectivamente sabemos, si nosotros ponemos líquido embrionario con este epitelio embrionario, efectivamente hay proliferación o neurogénesis, estamos bien. ¿Qué pasa si a ese tejido embrionario nosotros lo ponemos con líquido adulto? No pasa nada, el líquido adulto pierde la capacidad neurogénica. Pero lo más importante es que si nosotros usamos el líquido embrionario, sí que podemos conseguir neurogénesis en el adulto. O sea, es decir, la capacidad neurogénica del feto nos sirve también para el adulto. Entonces, descubrir qué factores son esos es fundamental en el fondo para poder luego utilizarlo en terapias donde queramos mayor neurogénesis, etc. Y de aquí, como les digo, estamos un poco en pañales todavía porque este paper salió ahora, en diciembre del 2017, o sea, estamos recién comenzando a ver la importancia del líquido cefalorraquídeo. O sea, recién viendo qué factores hay. Y en eso, como les digo, estamos muchos grupos, y eso también le da un poco de caos al asunto, porque cuando uno ve algunas de las moléculas que se han descrito, bueno, a través de distintos métodos, algunos en rata, otros en humano, otros en pollo, o sea, tenemos mucha información de muchos grupos trabajando, pero lamentablemente en modelos distintos, en sistemas distintos, entonces eso hace complicado un poco recabar la información y decir, bueno, sentémonos y vemos qué factores hay. Nosotros, de hecho, bueno, una de las alumnas que hizo la tesis conmigo sacó toda la información que había en el año 2005, vio todos los factores que estaban de alguna forma implicados en esto que yo les digo, neurogénesis, diferenciación, y se dio el trabajo entonces de ver qué efecto tiene, por qué método se midió, en qué animal se midió y sobre todo en qué momento del desarrollo, porque eso también es importante. Es distinto el efecto que puede tener a los 12 días de desarrollo que a los 20. Bueno, y entre todo esto también lo que nosotros hicimos es, nos dimos cuenta que había una proteína, que es la OS-C-espondina, y que esta proteína, bueno, ya había sido descrita en el año 2006, pero nosotros quisimos, bueno, como les digo, nosotros estamos trabajando en guía axonal y esta proteína se había relacionado con guía axonal, entonces un poco por el otro lado, trabajando en guía axonal, llegamos a esta proteína y vimos que efectivamente cuando nosotros inhibíamos esta proteína, sobre todo pensando para la guía axonal, lo que nos dimos cuenta es que al margen de la guía axonal lo que pasaba es que al inhibir esta proteína quedaba realmente el caos en el cerebro. Entonces este sería un animal control, un animal donde se inhibió una zona en concreto en donde se secreta esa proteína, pero una inhibición bastante parcial, y aquí ya cuando se inhibe en la totalidad de esta proteína. Entonces vemos que efectivamente esa proteína era fundamental. Entonces nosotros seguimos trabajando con eso y vimos que efectivamente esta proteína, cuando nosotros a ese medio, si recuerdan, habíamos dicho
que cuando nosotros cultivamos un pedacito de cerebro con un medio con algunos nutrientes, pero sin morfógenos, teníamos mucha apoptosis, etcétera. Bueno, nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando a ese medio muy pobre nosotros le ponemos esta proteína, la espondina? Entonces, ¿qué es lo que vimos al hacer este experimento de ganancia de función? Que disminuía mucho lo que es la muerte celular, aumentaba mucho lo que era la diferenciación hacia neurona y también se veía modificado lo que es la proliferación. Por lo tanto, teníamos ya uno de esos factores que se ve que es fundamental, porque solo con un medio normal, si nosotros le ponemos solo esta proteína, vemos efectos realmente severos. Y al revés, si nosotros tenemos el líquido y le ponemos anticuerpos que nos inhiben esta proteína, que yo les digo, ¿qué es lo que pasa? Ese sería el líquido normal. Si nosotros le quitamos nuestra proteína, si le quitamos esta proteína espondina, aumenta mucho lo que es la muerte celular, disminuye mucho lo que es la división, la proliferación y aumenta mucho lo que es la división. Por lo tanto, con esto podemos decir que no es que sea la única, hay muchas más, pero estamos ya en presencia de una proteína que parece ser fundamental. Y de hecho, nos puso bastante felices ver que gracias a este trabajo luego se ha trabajado con esta proteína en procesos de regeneración axonal. Por lo tanto, es un experimento, es un estudio a nivel básico, pero que se está aplicando en la clínica. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, que esta proteína a su vez tampoco es tan fácil decir esta proteína, porque esta proteína fuimos viendo cuando uno hace electroforesis bidimensional, es esta de aquí, y vamos viendo que va cambiando también, tiene distintas isoformas, tiene distintos efectos a los 3 días que a los 6 días. Entonces, como les digo, generalmente todo lo que es el trabajo con líquido, como tiene tanta importancia, no es fácil de determinar cuál es la función, porque a su vez las proteínas tienden a involucrar con otras o a interaccionar con otras proteínas. Entonces, en resumen un poco esto, porque así quiero pasar al adulto, que es lo que me interesa, es un poco una señal, bueno, el líquido cefalorraquídeo posee actividades neurogénicas, que además son importantes también para el adulto, pero que estamos trabajando en ello, pero no se conocen todos los factores involucrados. Entonces, aquí hay mucho trabajo que hacer todavía. Ya dicho esto, que esto sería en el fetal, vamos a pasar al adulto, que como les digo, se creía que se sabía mucho más, pero la verdad es que en los últimos 4 o 5 años ha habido una serie de informaciones que han venido a mover un poco el piso de lo que se creía que se sabía en el líquido. El líquido cefalorraquídeo adulto. Bueno, aquí ya estamos hablando de que, así como en el embrión teníamos el 90% era líquido, bueno, aquí no. Aquí es el 10%, que parece poco, pero igual es el 10% de todo el cerebro es líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se encuentra? Bueno, aquí se va a encontrar en zonas bien concretas, que sería toda esta zona de aquí, que son los ventrículos, que es además donde se produce este líquido cefalorraquídeo. Desde los ventrículos pasa por lo que es el espacio pial, que va a estar rodeando lo que es el cráneo, o sea, por debajo del cráneo. Y de aquí también va a pasar a la médula espinal, tanto por fuera, rodeando lo que es la médula espinal, como por el canal central. ¿Ya? Entonces ahí es donde lo tenemos localizado. Otra cosa importante, este líquido se mueve. ¿Se mueve por qué? Porque se forma aquí, en el centro, donde están los plexos coroideos, y de ahí simplemente como se va formando, ese líquido se va desplazando y se absorbe por aquí, por las vellosidades aracnoideas. O eso es lo que se pensaba hasta hace unos años. Esto es un poco para que se den cuenta de cómo es la forma de los ventrículos cerebrales. Es una forma bastante compleja y de hecho ahora han hecho estudios en donde se demuestra que desde cualquier zona del cerebro, o sea, desde cualquier zona de estas cavidades ventriculares hasta afuera, hasta lo que es el cráneo, hay un máximo determinado. O sea, no puede haber mucha distancia desde esta zona central hasta la superficie. ¿Ya? Por eso también esta forma un poco rara. Como les decía, aquí tenemos el 10% del volumen, entonces va a ser el líquido. Este sería el volumen, aproximadamente, bueno, depende un poco del tamaño del cerebro, pero más o menos unos 140 ml. Y lo importante es que se va renovando constantemente. Ahora, cuando se renueva, va a variar un poco dependiendo de la edad. Cuanto más joven es el individuo, más rápido se renueva. ¿Qué tenemos en cuanto a concentración? La mayor parte de los iones son muy parecidos. La gran diferencia quizás sería esta, la de las proteínas, en donde vemos que en el líquido hay muy pocas proteínas, ¿ya? Y además como bien concretas. En cambio en el plasma, cuando lo comparamos líquido, cefalorraquídeo y plasma,
vemos que en el plasma hay muchísimas más proteínas y muchísimas más, en el caso de la sangre, muchísimas más células. En el líquido prácticamente no hay células. Y este sería un poco el movimiento, como les digo, que estaba establecido hasta hace unos años, en donde veíamos, como les digo, se secretaba aquí en el centro, en los ventrículos cerebrales, los ventrículos laterales, va por el tercer ventrículo, pasa por aquí, cuarto ventrículo, y de ahí entonces ya pasa al espacio subaracnoideo. Y del espacio subaracnoideo se escapa a la sangre venosa por acá, por lo que son los senos venosos. Y así es como se ve el sitio en donde se forma. Yo les digo, se forman los plexos coroideos, bueno, sería esto. Este sería un esquema de estos plexos coroideos que yo les digo están aquí en el centro del cerebro. ¿Ya? Este sería el vaso sanguíneo, que es un vaso sanguíneo fenestrado, que ¿qué significa? Que por aquí salen los nutrientes sin ningún problema. Los nutrientes pasan a las células de los plexos coroideos que eligen lo que va a pasar al líquido, todo esto sería el líquido, que eligen lo que va a pasar al líquido y lo que no, a través de transportadores súper específicos. Ahora, una vez que las sustancias están en el líquido, no tienen ningún problema en pasar al resto del cerebro. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una neurona, cualquier cosa que se haya secretado por los plexos coroideos pasa sin ningún problema y va a estar en contacto con neuronas, astrocitos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, hay una conexión casi directa del parénquima cerebral con el líquido que está en los ventrículos. Y aquí, como les digo, es por donde se absorbe. Ahí se formaban los plexos coroideos y aquí es por donde se absorbe. Entonces tenemos, este sería el cráneo, este serían los senos venosos, o sea, sangre, y aquí estaría el líquido cefalorraquídeo, que tiene las vellosidades aracnoideas y por aquí entonces el líquido es por donde va saliendo. Entonces eso hace que continuamente se esté moviendo, formándose en el centro y absorbiéndose por fuera. Ahora, como les decía, esto continuamente se va recambiando y básicamente tenemos que, va a depender un poco de la edad. Entonces, en gente joven el recambio es mucho más rápido, incluso 4 veces por día, y a medida que vamos aumentando va tardando más en renovarse, hay menor síntesis y puede ser que al día se renueve 1 vez, 2 veces, es decir, va bajando mucho. Ahora, una de las cosas importantes es, bueno, ¿qué función tiene? Porque ya tenemos el 10% del cerebro está ocupado en este líquido. Históricamente se decía, bueno, es simplemente para soportar, en el fondo es para que el cerebro pese menos. ¿Ya? En el fondo está en un líquido, si eso cayera total, o sea, si no tuviéramos el líquido sería mucho el peso, las neuronas morirían. Y sí, es cierto, pero siempre se le ha dado esa visión como mecánica. Poco a poco han ido saliendo muchas más funciones. Ahora se sabe que es un medio de intercambio, se sabe que las pocas neuronas que se forman durante la etapa adulta son en parte guiadas por el líquido cefalorraquídeo, pero lo que vengo a hablarles hoy es esto. Es de que el líquido cefalorraquídeo es el responsable de generar un ambiente adecuado para que el resto del cerebro funcione. De hecho, cuando tenemos problemas en el líquido cefalorraquídeo, nos vienen problemas como el Alzheimer, nos vienen problemas bien graves. Y eso es gracias al sistema este que les digo que se ha descrito hace poco, que es lo que se llama el sistema linfático. ¿Por qué se llama así? Un poco por analogía al sistema linfático. ¿Ya? El sistema linfático, me imagino que saben, es un sistema que va un poco paralelo a todo lo que es el sistema, al sistema sanguíneo, y tenemos todo el cuerpo lleno de vasos linfáticos, que en el fondo, ¿qué es lo que hace? Ese sistema linfático va recogiendo todo el líquido que sale desde la sangre, lo va recogiendo y lo va llevando de nuevo hacia la sangre. Por lo tanto, se encarga de un poco de limpiar el sistema, o sea, el parénquima. En el fondo, el líquido sale de la sangre, entra al sistema linfático y cuando entra al sistema linfático arrastra, en el fondo, todos los compuestos que estaban en ese espacio intercelular. Por lo tanto, es responsable de eliminar todos los desechos metabólicos de todos los tejidos. Ahora, una correlación bastante clásica es decir, bueno, cuanto más alto es el metabolismo de un órgano, más el sistema linfático está aumentado, excepto en el cerebro. En el cerebro no hay sistema linfático. Y esto llevó por años a decir, bueno, ¿cómo se limpia el cerebro? Porque en el fondo tenemos un órgano que es muy, muy activo, que consume, no sé cuánto es, pero creo que es el 30 o el 40% de la glucosa de todo el cuerpo. No para nunca, pero no tiene un sistema linfático que se encargue de eliminar los desechos. Y eso, como les digo, hasta ahora. Ahora ya se sabe
cómo se limpia el cerebro, o se sabe por lo menos que hay un sistema que no es linfático como tal, porque no hay vasos linfáticos, sino que sería el sistema linfático. Y otra cosa importante, se sabe que solo actúa durante el sueño. Entonces esto también viene a responder un poco la pregunta de, bueno, ¿por qué dormimos? ¿Qué necesidad hay de dormir? ¿Por qué uno se siente tan mal cuando no ha dormido 8 horas, 9 horas, no tiene la mente lúcida? Bueno, ¿cuál es la razón? Bueno, esta es la razón, que no funciona el sistema linfático. El sistema linfático solo funciona durante el sueño. Al sistema linfático, ¿qué es lo que va a hacer? Como les digo, va a remover toxinas. Las toxinas no solo son eliminadas por el sistema linfático, se sabía que había otros sistemas, pero que no son 100% eficientes. Se sabe que hay una barrera hematoencefálica que es capaz de captar ciertas sustancias, pero solo aquellas para las que haya transportador. Se sabe que hay sistemas de degradación, como cualquier órgano, en donde tanto dentro de la célula como fuera hay proteasas que pueden degradar las distintas sustancias. Y se sabe también, como les decía, que hay un flujo, tenemos lo que es el parénquima cerebral, dentro del el espacio intercelular está en contacto con el líquido cefalorraquídeo, entonces por difusión puede llegar algo al líquido y ese líquido sabemos que luego va a la sangre. Pero sin embargo estos tres sistemas desde luego no explicaban cómo se limpia un órgano tan activo como el cerebro. Entonces se empezó a revisar un poco este movimiento del líquido, que veíamos, yo les había dicho, como se forma en el centro y luego se absorbe por fuera, como muy esquematizado todo, pero había varias cosas que no cuadraban en toda esta historia de cómo se mueve el líquido. Y una de ellas vino cuando se inyectó aquí a este nivel, aquí, en la cisterna magna, se inyectó una sustancia fluorescente. Si este movimiento fuera tan cuadrado como decían, ¿qué hubiera pasado? Bueno, este trazador se hubiera movido y se hubiera ido directamente a la sangre y a los 15-20 minutos nosotros no encontraríamos ese trazador en el cerebro. Bueno, pero ¿qué se encontró? Todo lo contrario. Se inyectó el trazador y a los 30 minutos lo que teníamos era todo el cerebro marcado. Entonces, no congeniaba lo que era el movimiento clásico del líquido con el hecho de que yo le inyecto líquido y todo el cerebro se marca. Entonces, se empezaron a hacer distintos estudios, estamos hablando del año 2015, hace poco, en donde se inyectaban distintos trazadores a la cisterna magna también, es decir, al mismo sitio por detrás del cerebro. Ay, perdón. ¿Y qué es lo que se vio? Bueno, que si nosotros esperábamos aquí 10-15 minutos, después de inyectarle el trazador, se inyectó un trazador rojo, bastante pequeño, y un trazador verde, que es de un tamaño más grande. Bueno, y vieron que efectivamente, sobre todo en animales jóvenes, enseguida los trazadores entraban, y cuanto más pequeño era el trazador, más velocidad de penetración tenía. Esto no podía explicarse por difusión, no es que pueda entrar el trazador por difusión, sobre todo porque aquí veíamos, si se dan cuenta, se lo puse aquí en grande, que esos trazadores iban, aparentemente, no se sabía muy bien si dentro de la arteria o en algún lado, pero acompañando la arteria. Entonces ya ese movimiento del líquido ya empieza a cambiar, porque decimos, bueno, ya tenemos que está entrando con la arteria, pero la arteria no tiene nada que ver con el líquido. Entonces se siguió investigando, y ¿qué es lo que se vio? Que nosotros efectivamente tenemos las arterias por fuera, por el cráneo, ¿verdad? Estas arterias entran en el parénquima cerebral, que ya se sabía de antes, obviamente tienen que entrar para nutrir a lo que es el cerebro, luego formar los capilares, pero que cuando entran se acompañan de líquido. ¿Y por qué se acompañan de líquido? Porque hay un pequeño espacio, que es el espacio de Bichur-Rovin, que ¿qué es lo que ocurre? Entra acompañando la arteria. Ya, y esto se sabía, pero ¿qué es lo que pasa? Que este espacio, durante la noche, durante el sueño, este espacio se mantiene también hacia todos los capilares, y por lo tanto todo esto se llena de líquido, y alrededor del capilar también todo este espacio, no dentro de la sangre, ojo, acompañando, rodeando la sangre, se genera un espacio por donde entra el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿esto qué significa? Que en el fondo sí tenemos un sistema linfático especial para el cerebro, no tenemos un vaso como tal, sino que lo que se usa es el vaso que ya tenemos, el capilar sanguíneo que ya tenemos, alrededor generamos una envoltura por donde metemos ese líquido. De tal forma que, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos el trazador en un animal que está dormido,
ese líquido, no, o sea, ese espacio está sellado y por lo tanto el trazador no puede entrar. Pero ¿qué pasa? Que cuando el animal está dormido, ese trazador entra sin ningún problema. Aquí se marcó con azul todo lo que es sangre, por lo tanto todo lo que estamos viendo en azul es sangre. Y sin embargo el trazador, si se dan cuenta, no está mezclado con la sangre, está por fuera de la sangre, está por fuera del espacio. Ya, y efectivamente hicieron varios estudios y cuando metían el trazador vieron que a los 5 minutos efectivamente este trazador acompañaba a la arteria penetrante, esperaban un rato más, 10 minutos, y veían que ese trazador ahora se había metido más profundo y estaba acompañando a las arteriolas, y cuando dejaban pasar más tiempo veían que ese trazador, sobre todo cuando tenía un bajo tamaño, ¿qué es lo que pasa? Pasaba ya al parénquima y difundía, y por lo tanto era capaz de llegar a todo el cerebro. Y cuando hacían los cortes, aquí marcando siempre en rojo todo lo que es sangre, veían que efectivamente aquí tenemos los vasos sanguíneos, esto es una arteriola, y alrededor del vaso sanguíneo es por donde penetra. Entonces, en el fondo, efectivamente, el cerebro es capaz de fabricar un sistema linfático cuando está dormido. No tiene capacidad para tener sistema linfático de día, o sea, en vigilia, pero cuando está dormido sí tiene un sistema linfático especial. Entonces, aquí lo mismo, vemos la sangre y alrededor de la sangre, entonces, tenemos el trazador. Entonces, vemos que efectivamente ese trazador está entrando. Ahora, ¿cómo sale? Sale por la vena. Eso mismo va acompañando a las arterias, a los capilares, y finalmente, cuando nosotros dejamos esperar más, o sea, dejamos pasar más tiempo, a las 3 horas, vemos que ese trazador ahora está acompañando a las venas, ¿ya? Por lo tanto, está saliendo. Y este sería un poco el modelo del sistema linfático, entonces, que como les digo es fundamental para limpiar el cerebro. Entonces tenemos, aquí estaría el líquido cefalorraquídeo, el que está por debajo, en el espacio del subaracnoideo, por debajo del cráneo, se mete por ese espacio de Bichur-Robin que les decía, acompañando a la arteria y luego a la arteriola. Desde ahí sale, porque difunde, por entre medio de estos espacios, pasa al tejido conectivo del cerebro, y simplemente la fuerza de la arteria, las pulsaciones de la arteria hace que esto se mueva y entra por la vena. Y desde la vena entonces se va a ir ya a los senos venosos y de ahí ya sabemos a la linfa. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que ese líquido entra y va pasando desde la arteria a la vena, va arrastrando también todos los desechos que haya. ¿Vale? Entonces aquí tenemos todo esto, serían astrocitos, que están formando aquí la barrera hematoencefálica con sus pies, y tenemos que el líquido entonces entra, pasa por entre medio de los astrocitos, que dejan este espacio durante la noche, dejan aquí un pequeño espacio, solo en la noche, porque estos son canales de acuaporina, que hace que los astrocitos se contraigan, pasa el líquido y el líquido entonces arrastra y se lleva todos los desechos por la vena. Por lo tanto, tenemos un sistema linfático, un sistema linfático en este caso. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto va a ser fundamental, ¿por qué? Porque se sabe que hay muchas enfermedades de tipo neural que en el fondo lo que está pasando es que se están acumulando desechos aquí. Uno de esos casos sería bueno, si este sistema es tan importante, que efectivamente es importante, una de las cosas es decir, bueno, ¿cómo lo modulamos? ¿Cómo hacemos que este sistema funcione mejor? Entonces, de esa forma también vamos a hacer que no se acumulen aquí pérfidos que no queremos, no se acumulen desechos. Entonces, hay varios factores que pueden regular un poco este sistema linfático. Bueno, uno de ellos es el sueño. Se lo dije, cuando uno está despierto, aquí, bueno, se inyecta el trazador al líquido y se ve cuánta área cubre. Entonces, cuando uno está cuando uno está despierto, aquí se ve en naranjo, no entra absolutamente nada. Y sin embargo, cuando uno está dormido, ¿qué es lo que pasa? Ahí vemos que empieza a difundir todo lo que la sustancia verde que nosotros hemos puesto entra, y vemos que el área que cubre esa sustancia que nosotros hemos inyectado aumenta muchísimo. ¿Ya? Por lo tanto, solo actúa durante el sueño. ¿Qué más?
¿Qué otros factores hay importantes? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Por el canal de acuaporina, que yo les decía. En los astrocitos tenemos un canal de acuaporina que se activa durante la noche y ese canal hace que el astrocito se contraiga un poco y entonces deja pasar el líquido. Que de tal forma que cuando nosotros vemos animales que tienen la acuaporina mala, o sea, mutada, ¿qué es lo que ocurre? Vemos que nosotros inyectamos el trazador, pero el trazador no entra. O sea, entra acompañando la arteria también, pero no puede salir de ese espacio de Virchow-Roy y por lo tanto que no puede difundir. Aquí nosotros vemos en el wild type que difunde y sin embargo vemos en el que tiene acuaporina que a pesar de que entra acompañando la arteria se queda ahí, se queda en ese espacio y no puede difundir. ¿Qué más tenemos? Tenemos que en el fondo esto va un poco ligado a lo del sueño, que esta función linfática es inhibida por la señalización noradrenérgica, ¿ya? Que de tal forma que cuando nosotros le ponemos un antagonista noradrenérgico, el trazador aumenta muchísimo, ¿ya? Esto, como les digo, va un poco unido a lo que es el sueño. Y la otra cosa importante es que va a depender mucho de la edad. Entonces, en individuos jóvenes, este sistema linfático produce una gran limpieza, continuamente se está limpiando el cerebro, es muy eficiente, incluso con pocas horas de sueño es capaz de limpiar todos los desechos que se han generado aquí en el cerebro, pero sin embargo, a medida que el animal, y también en el caso del humano que se ha estudiado ya, a medida que uno va envejeciendo, este sistema linfático disminuye su eficiencia y por lo tanto hay menor limpieza y por lo tanto es aquí cuando se empiezan a acumular, por ejemplo, los péptidos beta amiloide. En el fondo, aquí con una edad mediana vemos que efectivamente se mete con las arterias, se difunde un poco, pero sin embargo ya en individuos adultos lo que vemos aquí es prácticamente difusión, pero no consigue entrar y por lo tanto no consigue limpiar lo que es el parénquima cerebral. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre por muchas cosas, pero una de las cosas también que se ha visto que es importante es la fuerza con la que pulsan las arterias. Es decir, las arterias están entrando al parénquima cerebral, entonces ¿qué ocurre? A medida que el individuo envejece, también la pulsación de la arteria disminuye y por lo tanto, esto sería en un individuo adulto, ¿ya? Que tanto cambia el diámetro de la arteria en micras, entonces ahí vemos en un individuo adulto cambia poco, es decir, es muy poco el movimiento y sin embargo en un individuo más joven la cantidad de movimiento que produce esa arteria es mayor y por lo tanto el movimiento del líquido que produce también es mayor. Y la otra cosa importante es también es el ejercicio. ¿Ya? El ejercicio está claramente demostrado que cuanto más ejercicio hace el ratón, el humano que se estudia también, cuanto más ejercicio hace, mayor cantidad de sustancias que hay en el líquido son capaces de entrar y cuando nosotros ponemos las sustancias en el parénquima, como por ejemplo podría ser un péptido beta amiloide o cualquier sustancia, si se hace ejercicio se limpia más rápido. ¿Ya? Por lo tanto, el recambio en el fondo de todas las sustancias que estén dentro del parénquima cerebral van a aumentar durante el ejercicio, es decir, se va a limpiar más rápidamente. Ahora, ¿qué ocurre con el Alzheimer? ¿Qué implicancia puede tener? Incluso en algunos artículos se dice que directamente el problema que tiene la enfermedad de Alzheimer es un problema del sistema linfático. Linfático. Hay otros que dicen que bueno, no se sabe cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Pero que desde luego el sistema linfático está involucrado en la enfermedad de Alzheimer y en otras enfermedades también del sistema nervioso. ¿Qué se ha visto? Trabajando por ejemplo con ratones que son modelos para la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que hace? Bueno, se inyectó por ejemplo el péptido este de beta amiloide marcado con reactividad. ¿Y qué es lo que se vio? Que efectivamente los animales que son modelos de Alzheimer tenían mucha menor capacidad para captar esa sustancia, es decir, mucho menor capacidad de limpiar el cerebro. Esto es un modelo que no tiene nada que ver ni con acuaporina ni con nada, simplemente es un modelo para Alzheimer que se ha visto que desarrolla Alzheimer y una de las cosas que tienen estos animales es que tienen el sistema linfático poco eficiente. ¿Qué efecto va a tener eso? Que como tiene el sistema linfático poco eficiente, este péptido beta amiloide, que aunque se sintetice de forma normal, se va a tender a acumular más. O
sea, aquí no es un problema de que se sintetiza mucho, como muchos autores creen, sino por lo menos en este caso, el problema no es que haya mayor síntesis, sino que hay menor limpieza. Entonces eso podemos verlo cuando inyectamos este péptido en el líquido, que entra mucho menos, o si no también podemos inyectar el péptido directamente en el cerebro y ver cuánto tarda en recambiarse, y qué es lo que vemos, que en los animales, sobre todo en los adultos ya, vemos que cuesta más limpiar ese péptido beta-amiloide con la edad y en animales que son modelo para Alzheimer. ¿Qué más tenemos? Vemos que el clearance, o el clearance, la limpieza de este péptido también es importantísimo el nivel de acuaporina 4 que tenemos. ¿Ya? Que de tal forma que en animales que son mutantes para acuaporina 4 son prácticamente incapaces o son muy poco eficientes en limpiar. Cuando nosotros inyectamos un péptido beta-amiloide aquí, ¿qué es lo que pasa? Es prácticamente incapaces de limpiarlo y nos queda, a los 60 minutos, nos queda el 70% todavía de ese péptido sin limpiar. A diferencia del control, en donde a los 60 minutos tenemos aproximadamente el 35%. Por lo tanto, el sistema de recambio o de limpieza disminuye mucho en aquellos animales que tienen la acuaporina mutada. Y un poco lo mismo, si nosotros inyectamos el péptido, ¿qué es lo que ocurre en aquellos animales que tienen acuaporina 4? Cuando le inyectamos en el líquido, ese péptido no entra, en el fondo es un poco lo mismo, no hay recambio o no hay intercambio entre el líquido y el parénquima cerebral, ¿sí? Por lo tanto no es capaz de limpiar entonces todos los desechos que se han producido aquí en el parénquima. Ahora, en el caso de ratones, pero también de humanos, ¿qué se ha visto? Se ha hecho casi una correlación directa entre las placas de péptido beta-amiloide, que se sabe que es una de las como características del Alzheimer, en aquellos animales que tienen la acuaporina fallada, es decir, que los astrocitos no pueden captar el líquido cefalorraquídeo, que es lo que pasa, vemos que hay muchísimas más placas. ¿Ya? Y además, no está aquí, pero se ha visto que esas agregaciones de péptido beta-amiloide coinciden además con acuaporina 4 que está mal localizada, que no está exactamente en los pies de los astrocitos. Y la otra cosa es que se ha visto también, relacionando un poco lo que es el sistema linfático y su acuaporina con el Alzheimer, que en aquellos animales que tienen Alzheimer y que tienen también la acuaporina 4 fallada, tienen problemas de memoria. Es decir, el tipo de acuaporina 4 que tenemos nos influye en la memoria porque nos influye en cómo se limpia el líquido. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí se hizo un test de estos de que se dejan a los animales para que naden y se vio que los animales controles a los 6 días sabían perfectamente a dónde tenían que nadar, pero ¿qué pasa? Que aquellos animales que tenían la acuaporina fallada tardaban bastante más segundos, aquellos animales que tenían Alzheimer tardaban también los mismos segundos, y si tenían Alzheimer y además tenían la acuaporina fallada tardaban todavía más. Por lo tanto, el sistema linfático es importante para el tema de la memoria y no... Bueno, en estos mismos animales se les hizo un test para ver si es que efectivamente podían nadar bien o era un problema que no sabían nadar y no, ahí no. O sea, está todo bien, no influye en nada en el sistema motor, es simplemente que los animales no recuerdan. O sea, tienen un problema de memoria. Y la otra cosa ya, y esto es para humanos y con esto termino, es que efectivamente se ha visto que el Alzheimer, cuando se han extraído cerebros de personas que han muerto con Alzheimer diagnosticado, se ha visto que estas placas de péptido beta-amiloide, como les digo, estas de aquí, correlacionan con la acuaporina 4. Es decir, en donde tenemos la acuaporina 4 que está acumulada, está formando agregado, es también en donde tenemos estas placas de péptido beta-amiloide. Por lo tanto, podemos decir que no es que sea la cura, no es que sea, pero sí tenemos ya una correlación de una molécula que está directamente relacionada con casos de Alzheimer. Y además se ha visto también, y esta es la última ya, en donde se sabe que acuaporina 4 tenemos varios tipos de splicing. Es decir, para una misma molécula, dependiendo de la carga genética que tengamos, podemos tener distintos tipos de acuaporina 4, con pequeños cambios en donde un aminoácido cambia por otro o cambios más severos, y dependiendo del tipo de acuaporina 4 que tengamos genéticamente, es que vamos a tener
aquellas personas que finalmente el desarrollo de Alzheimer está directamente relacionada qué tanto daño hay a nivel de la memoria, a nivel de entender símbolos, etcétera, con el tipo de acuaporina que nosotros tenemos. O sea, estamos relacionando ya un gen, que es acuaporina 4, los splicing que tiene ese gen, con problemas conductuales que se dan en la enfermedad del Alzheimer. Entonces, en algunos casos se ha visto que hay determinadas mutaciones que favorecen, es decir, probablemente porque mejoran la limpieza, y sin embargo hay otras mutaciones en donde el daño que producen a la persona que lleva ese gen o ese splicing hace que pierda mucho más la memoria o que pierda mucho más el sentido espacial. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos directamente el gen con el comportamiento. Y esto sería entonces un poco ya el modelo final, en donde los animales jóvenes, el líquido entra sin ningún problema durante la noche, pasa a través de las neuronas limpiando todos los desechos y se va por la vena. En los individuos adultos esto cuesta un poco más, porque ya tenemos menor cantidad de acuaporina que está un poco deslocalizada. Aquí se dan cuenta, está todos los pies de los astrocitos, aquí ya empiezan a deslocalizarse. Pero sigue entrando el líquido mucho menos, ¿ya? Pero algo de limpieza hay. Y en el caso del Alzheimer, en donde se deslocaliza totalmente acuaporina 4, es incapaz ya de limpiar entonces todos los agregados de péptido beta-amiloide u otro tipo de desechos, y entonces aquí es cuando se empieza a producir ya efectos a nivel de comportamiento. Gracias también. No sé si te hago alguna duda o... Si tenemos espacio para un par de preguntas. Ángelo. Tengo una consulta acerca del modelo final que se presenta en esta publicación. Mi duda es, si estos procesos son como efectivos de noche, donde el movimiento del líquido se lleva como todos los desechos, incluyendo las agregados de beta-amiloide, al momento de luego irse por la vena, ¿existe algún movimiento que se genere por parte de los astrocitos para como permitir el paso de estos desechos? Porque me imagino que no es como un movimiento transcelular, sino que debería haber como algo que medie este paso desde el desecho como del donde están acumulados, como del parénquima, hacia las cercanías de la vena y que se vaya por esta vía linfática. O no es así. Sí. Lo que... O sea, transcelular aquí no, porque aquí no entra nada en las células. Claro, o sea, aquí es todo por el espacio que está afuera. Hay como una apertura de un paso, ¿no? Claro, lo que ocurre aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí, como te digo, los canales de acuaporina que son fundamentales. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Durante el día, estos canales de acuaporina hacen que los astrocitos tengan mayor volumen. En el fondo, meten más agua y tienen mayor volumen. Como consecuencia, ¿qué ocurre? Que este espacio queda prácticamente sellado y los astrocitos están muy conectados entre sí y no dejan caer espacio. Tanto los astrocitos que dan hacia la arteria como los astrocitos que dan hacia la vena. ¿Qué pasa en la noche? Estos canales no se sabe exactamente por qué, que activa la acuaporina. Estos canales empiezan a actuar y por un lado los astrocitos se achican, o sea, disminuyen un poco el tamaño, dejan más espacio entre medio, dejan más espacio aquí, que es muy importante para que el líquido salga, pero también dejan más espacio entre medio de las células, o sea, el espacio intercelular aumenta. Y ahí sí se sabe que el movimiento pulsátil de la arteria es fundamental para que se mueva el sistema. O sea, que la arteria va moviéndose, por lo tanto este espacio se achica y se acorta, se achica y se acorta. Y eso es como un bombeo que hace que esto vaya avanzando hasta que finalmente se encuentra un espacio abierto que está en la vena. Y por eso ese mismo bombeo es el que finalmente hace que eso salga. Pero sí, se ha demostrado claramente que el espacio intercelular aumenta durante la noche. El astrocito que se achica. Por favor. Quiero agradecerle por su exposición. ¿Existe una relación entre la calidad de esta limpieza y la calidad del sueño o dormir fuera de la... Usted ha hablado de la noche, no sé si es independiente dormir en otra hora, fuera de los ciclos circadianos. O sea, más que sea de noche y de día, lo que parece... A ver, aquí hay como te digo, esto recién salió del 2015, pero nosotros estamos como entrando un poco... O sea, están empezando a salir bastantes artículos. Más que si es por la noche o por el día, es la cantidad de horas de sueño.
Entonces parece ser que al principio hay una primera fase, que sería aproximadamente unos 40 minutos, en donde hay bastante limpieza, pero después para que se produzca una limpieza efectiva tienen que pasar aproximadamente 6 o 7 horas. También va a depender un poco de si es niño, si es adulto, etc. Pero es el tiempo de sueño, eso es una. Y la otra, que eso sí que se ha visto que hay una correlación directa, es la postura en la que se duerme. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, dicen que dormir horizontal, o sea, no todo dormir horizontal, pero dormir mirando al techo es lo peor, y es mejor dormir de lado, y sobre todo dormir del lado del corazón. Porque eso hace que las arterias pulsativas se tengan más fuerza, así que todos dormir al lado del corazón. O sea, sentado no. Se ha demostrado que efectivamente la limpieza que se produce es más eficiente, en menos tiempo es bastante más eficiente. Claro, si se prolonga 8 o 9 horas, sería un poco lo mismo. Pero si es poco el tiempo de sueño, ese tipo de posturas es más eficiente para el empleo. Una última pregunta corta, por favor. Breve. Respecto a la acuapolina, usted dijo que se volvía más permeable la acuapolina, aumentando su actividad, el espacio entre las coyunturas de los trocitos. A ver, son varias cosas. Primero, esta acuapolina hace que los astrocitos se achican. En el fondo hace que salga agua desde el astrocito, por lo tanto el astrocito se vuelve más pequeño y deja más espacio aquí entre medio. ¿Ya? Pero a medida que en el fondo va sacando agua del astrocito, otra de las cosas es que este astrocito también está captando parte del líquido y eso mismo que capta que lo va expulsando. Bueno, al final. Eso mismo que capta finalmente sale. Entonces, por un lado, él también capta un poquito de líquido y lo expulsa, pero eso no sería lo más relevante, sino que lo más relevante es que como él está expulsando agua, tiende a achicarse. Y al achicarse, el líquido pasa entre medio. Hay algunos estudios que dicen, pero que son los menos, que efectivamente el líquido pasa por el astrocito y de ahí sale. Y en realidad se ha demostrado que no, que el líquido pasa entre medio de los astrocitos. Pero como se están achicando, este espacio que nosotros vemos aquí, como que se abre, como si dijéramos un poco, y por ahí entre medio es por donde está pasando el líquido. También por eso es que sustancias que son muy pequeñas difunden sin ningún problema, y cuando ponemos ya una sustancia de 2000 Dalton, una cosa así, entra por aquí, pero no consigue entrar por ahí. O sea, se queda simplemente por el espacio que rodea al acero. Y lo último. En modelos de animales jóvenes, modelos con ratones con Alzheimer, ¿se ha visto si hay como una disfunción a nivel de la acuapolina? ¿Lo dijo? No me acuerdo. No, en el modelo APP no se ha visto, o sea, no se ha visto que tengan un problema a nivel de la acuapolina. El gen de la acuapolina está bien. Lo que se ha hecho es ese modelo, cuando además tiene a ese modelo se le monta que la acuapolina y ya el efecto, o sea, el Alzheimer se desarrolla mucho antes. Pero el efecto, o sea, la relación directa entre acuapolina y Alzheimer se ha establecido un poco en humanos, como les digo, por el tema de los splicing. Donde se ha visto que determinados splicing de acuapolina 4 es prácticamente seguro que la persona va a desarrollar Alzheimer. O sea, si hay una correlación directísima entre Alzheimer o enfermedades en general de limpieza del cerebro, no quiero decir solo Alzheimer porque es todo. Que la demencia, por ejemplo, también, la demencia también está relacionada con problemas en la acuapolina 4. En el fondo, si no hay acuapolina 4, no hay limpieza. El sistema linfático no funciona. Bueno, le damos las gracias a la doctora Caprile.